Dios les bendiga ricamente, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios, el capítulo 6. Abramos nuestras Biblias a 1 Corintios, el capítulo 6. Y vamos, hermanos, a leer de ese capítulo, el versículo 12 al versículo 20. Estamos regresando a esta porción bíblica. La semana pasada estuvimos tratando 3 preguntas que el apóstol levanta en esta porción bíblica. El día de hoy vamos a entrar en más detalle en cuanto a lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos en esta porción bíblica. Importante para los padres, importante para los hijos, importante para toda una generación de creyentes, importante para la iglesia del Señor. Esta porción debe de alguna manera exhortarnos y poner en perspectiva nuestra santificación, a la manera en cómo nosotros vivimos delante de nuestro Dios y unos con nosotros. Vamos a leer el capítulo 6 de 1 Corintios, el versículo 12 al 20, dice la palabra de la siguiente manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra, Señor, preciosa. Gracias porque podemos venir a ella, Señor, y honrarte, Señor, en nuestra meditación. Queremos suplicar, Padre bendito, que tu palabra sea grata a nuestra mente, en nuestro corazón. Yo te ruego, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que podamos, Padre bendito, no solamente pensar bien, pero vivir bien, para el honor y la gloria tuya. Señor, yo te alabo, te bendigo, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Hermanos, esta porción de la Escritura creo que encapsula lo que es el título de mi mensaje el día de hoy. Usa tu cuerpo para la gloria de Dios. Si usted se da cuenta, el pasaje de la Escritura, como lo comenzamos a ver la semana pasada, fue alrededor de esa pregunta. Por ejemplo, en el versículo, si usted observa en el versículo 15, dice la Escritura: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos, dice, son miembros de Cristo? ¿O no sabéis? La semana pasada hablábamos de ese concepto. ¿O no sabéis? En otras palabras, la implicación es, si supiéramos, no viviéramos de la manera en cómo la iglesia en Corintio está básicamente viviendo en una inmoralidad. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, dice, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pablo dice, de ningún modo, de ningún modo. Más adelante él dice, ¿o no sabéis exactamente la misma construcción gramatical? ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
Dice la Escritura en el versículo 19, o ignoráis, que es un equivalente, o no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. O sea que el apóstol Pablo está definitivamente tratando con una categoría en la iglesia que debe de ser erradicada de alguna manera u otra. Hemos hablado, hemos observado que a través de toda la carta el apóstol está tratando la manera de erradicar situaciones que simplemente no son conducentes para el pueblo de Dios. Hemos observado del capítulo 1, observamos nosotros divisiones en la iglesia. Capítulo 1, 2, 3, 4, el capítulo 5, inmoralidades. En este capítulo directamente el apóstol trata acerca de la fornicación. Trata acerca del cuerpo en relación a la fornicación. Y si usted observa, por ejemplo, el pasaje está saturado de ese concepto de la fornicación. Ramera, por ejemplo, usted se da cuenta que el vocabulario que utiliza el apóstol Pablo es muy interesante porque la palabra pornía, la palabra fornicación, está en relación, por ejemplo, en Primera de Corintios, usted observa, se utiliza la palabra fornicación de varias maneras. Se usa en 5 ocasiones, 25 de ellas en el Nuevo Testamento, 5 se utilizan acá en este pasaje de la Escritura. Y se puede traducir la palabra fornicación como un acto sexual fuera del matrimonio. Se puede también traducir como una inmoralidad sexual. En términos, por ejemplo, los términos que utiliza fornicación, pornía, definitivamente. Pero usted se da cuenta que el versículo habla de una ramera. Y usted se da cuenta que la palabra ramera directamente es prostituta y viene del nombre porne, que es la base siempre de la palabra fornicación, pornía. Más adelante, por ejemplo, él habla de ramera nuevamente, la misma palabra, pero nuevamente, si usted observa, huid, dice, de la fornicación. Más adelante dice, huid de la fornicación, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, que es básicamente la forma femenina, la forma masculina de ese mismo vocablo que es pornos, la palabra es pornos. O sea que en 5 ocasiones en este pasaje de la Escritura aparece esa palabra fornicación, pornía, aparece porne, aparece de alguna manera aún el verbo mismo. O sea que el texto está saturado alrededor de la idea de fornicación. Inmundicia, tiene que ver nuevamente con la inmoralidad sexual dentro de la iglesia del Señor. Y si usted observa, al final el apóstol Pablo dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que al final el apóstol Pablo termina con una nota importante. A la luz de toda su discusión, el apóstol Pablo básicamente está hablando acerca de nuestra postura. Nuestra postura no debería de ser la fornicación. Lejos de eso, debería de ser la manera en cómo incrementar, cómo intensificar la gloria de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. O sea que el tema básico de la primera carta, de esta primera carta a los Corintios, tiene que ver con el Evangelio. Y tiene que ver no solamente con el Evangelio, pero cómo vivir el Evangelio dentro de una cultura completamente apartada de Dios. Es más, cuando usted observa, por ejemplo, la ciudad de Corintio en el primer siglo era un centro comercial pero muy importante en el sur de Grecia. La ciudad, por ejemplo, era conocida específicamente. Usted se da cuenta que cada ciudad es conocida de alguna manera por algo. Por ejemplo, hay ciudades que son conocidas por los lagos, otras conocidas por sus ríos, otras conocidas por sus mares,
otras conocidas por sus aguas cristalinas, otras, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles es conocida como la capital del entretenimiento. Si usted quiere buscar entretenimiento, usted lo encuentra 7 días a la semana, 24 horas usted puede encontrar entretenimiento de toda clase. Es básicamente la ciudad del entretenimiento. Si usted piensa, por ejemplo, en Las Vegas, ¿cómo le llaman a Las Vegas? The Sin City, ¿no es cierto? Si usted quiere básicamente embeberse en el pecado, es The Sin City. Y entonces cada ciudad básicamente tiene una connotación. Usted se da cuenta que en el primer siglo la ciudad de Corintio era una ciudad conocida por la inmoralidad, por el paganismo. Es en este contexto, creo que el apóstol Pablo está básicamente tratando con este tema. El apóstol no solamente entra a Grecia, entra a Corintio, y entonces observamos nosotros que el apóstol Pablo tuvo el privilegio de plantar una iglesia, y esta fue una iglesia creciente con muchas, pero muchas capacidades que nosotros podemos leer definitivamente en el texto. Por ejemplo, en este pasaje de la Escritura, Pablo está tratando con el tema de la fornicación y cómo nosotros debemos de glorificar a Dios con nuestros propios cuerpos. El problema era ese. Uno de los problemas fatales en la cultura griega en general era que ellos tenían un concepto equivocado de las relaciones aún sexuales. El concepto desviado, por ejemplo, de la mujer, la sexualidad, el matrimonio. Por ejemplo, la mujer en el concepto griego era básicamente una cosa, no era una persona. La sexualidad estaba completamente pervertida, y entonces habían 2 corrientes filosóficas muy, pero muy prevalentes en Grecia, Corintio, parte de ella, 2 tendencias básicamente contrarias: los estoicos por un lado, los epicúreos por el otro lado. La tendencia de los epicúreos era: comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea que todo lo que tú haces con tu cuerpo absolutamente no tiene ninguna relevancia. Y entonces la tendencia era la prostitución, no solamente en una manera personal, individual, pero en una manera religiosa. El matrimonio, por ejemplo, era desigual. El hombre podía hacer lo que le daba la gana, pero la mujer no tenía esa libertad. El hombre podía tener, por ejemplo, 2, 3 esposas, pero la esposa no podía tener, era contrario a la cultura, contrario completamente a su manera de pensar. Por ejemplo, hay un filósofo, Demóstenes, por ejemplo, habla de esta vida desordenada como un estilo de vida aceptable para la sociedad. Por ejemplo, él decía: nosotros tenemos cortesanas con el propósito del placer, tenemos concubinas con el propósito de cohabitar diariamente, y tenemos esposas con el propósito de tener hijos legítimos. Y básicamente tenemos, decía ellos, guardianes fieles para todos nuestros asuntos de la casa. O sea que el hombre tenía la prerrogativa de poder tener mujeres, el harén no era absolutamente ningún problema. Y entonces vemos nosotros que esta situación el apóstol Pablo la está tratando. Este contexto histórico-cultural es de alguna manera importante, porque el apóstol Pablo está tratando la manera de erradicar eso que pasa en la cultura, no puede pasar en la iglesia del Señor. Él escribe a los hermanos que están en la iglesia en Corintio. Corintio básicamente era esa ciudad inmoral. La ciudad estaba, por ejemplo, coronada de montañas, y hasta el día de hoy las ruinas de la ciudad se ubican alrededor de esas montañas. Y había, por ejemplo, lo que se llamaba el Acrópolis o el Acro Corintio. En la punta de una de estas montañas estaba, por ejemplo, el templo Afrodita, de quien viene el término, por ejemplo, afrodisíaco. Afrodisíaco es aquel que se excita, se estimula en el placer sexual. Y si usted se da cuenta, estas ruinas estaban alrededor de la montaña. Y entonces todo lo que el hombre tenía que hacer básicamente era conducirse a esta ciudad,
conducirse a este templo y entonces básicamente lo que se practicaba era una religión que iba alrededor básicamente de la prostitución. Por ejemplo, la idea de vamos a Corintio era vamos a corintiar, y vamos a corintiar era el concepto básicamente de prostituirse. Por ejemplo, en este templo había, por ejemplo, la práctica de una religión pagana que iba alrededor, todo iba alrededor del sexo. Había, por ejemplo, en el templo un promedio de 1,000 sacerdotisas que ofrecían sus servicios a los que venían a buscar el sexo. En otras palabras, estas mujeres eran prostitutas, sacerdotisas que servían a los ciudadanos de Corintio. Es más, si en este templo no se encontraba otra cosa, se encontraba comida, bebida y sexo. Por ejemplo, dice un comentarista muy interesante, J. Bernie McGee, él describe esta situación de la siguiente manera. Él dice, un hombre tenía unas cuantas mujeres y él dice, una estaba encargada de la cocina, otra de la sala, otra estaba encargada de la ropa. El sexo era secundario, porque el hombre todo lo que podía hacer, lo que debía de hacer era caminar al templo Afrodita y ver las jovencitas de buen parecer que se mantenían allí para rendir sus servicios. Cuando el apóstol Pablo habla, la manera en cómo habla, él está en contra de una práctica. Uno de los problemas fatales en la cultura griega es que tenían ese concepto completamente desviado, un concepto completamente desviado de lo que es la perspectiva cristiana que nosotros debemos de tener sobre la sexualidad. Y entonces, hermanos, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a introducir esta proposición para aprovechar el pasaje del día de hoy. Y a medida que nosotros vamos estudiando el pasaje, mi deseo es que podamos resolvernos a seguir por lo menos 3 principios que están acá. Hay por lo menos una introducción muy interesante que da la pauta a todo lo que el apóstol va a decir. Luego después hay una argumentación y al final él termina con una conclusión que tiene que ver con la gloria de Dios. Pero vamos a comenzar a observar el aspecto de introducción. Él básicamente habla del concepto de la libertad cristiana y el libertinaje, que no son la misma cosa. Absolutamente. Si usted observa el pasaje de la Escritura, ¿qué es lo que dice? Todas las cosas me son lícitas, dice, mas no todas convienen. Dice la Escritura, todas las cosas me son lícitas, pero dice el apóstol Pablo, mas yo no me dejaré dominar, dice, de ninguna. Nuevamente el apóstol Pablo dice en una manera concreta, todas las cosas me son lícitas, pero él dice, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermano, esto para la cultura griega, romana, esto simplemente no iba. Es más, para nuestra cultura hoy en día, que el patrón no es los valores judíos, los valores cristianos. El patrón de hoy básicamente tiene que ver con el libertinaje. Tiene que ver con hacer lo que me dé la gana, do your own thing. Hacer lo que te dé la gana a ti, yo hago lo que me dé la gana y tú no infringes en mi libertinaje, ni yo contigo ni tú conmigo. Do your own thing, es el concepto en que se vive el día de hoy. Muy parecido a la cultura greco-romana, muy parecida a lo que nosotros estamos leyendo en este momento. Dice la Escritura, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice, no me dejaré dominar de ninguna. O sea, en otras palabras, hay versiones, por ejemplo, que representan esta frase con comillas, como queriendo decir que esta frase era básicamente la expresión cultural, el eslogan que los corintios básicamente respetaban, que no necesariamente era la posición bíblica. Todo está permitido, en otras palabras, pero no todo está bien. O sea, hermanos, esto es casi como, por ejemplo,
hoy en día, digamos, digamos, el argumento social que existe hoy en día en la cultura, en la política, por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, el aborto es legal. El que el aborto sea legal, en otras palabras, conforme a este pasaje bíblico, no significa que sea bueno. No significa que delante de Dios sea lo que nosotros debemos de respetar. Todas las cosas me son lícitas. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa que me dé la gana, pero Pablo dice, pero no todas las cosas convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea que, en otras palabras, mi libertad no puede transformarse en un libertinaje. Yo no puedo vivir en libertinaje. O sea, la idea con esta frase básicamente es la siguiente: I am free to do anything. En otras palabras, es lo que está diciendo Pablo. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Sin embargo, mi punto de orientación no es lo que me dé la gana. No es lo que yo deseo, sino realmente lo que conviene. ¿Qué es lo que conviene? O sea, todas las cosas me son lícitas. La pregunta no es si es lícito, si es legal. El apóstol Pablo dice, yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. O sea que está introduciendo el concepto que el cristiano no abraza el libertinaje, sino la libertad cristiana que nosotros tenemos conforme a las Escrituras. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que convienen? Conforme al pasaje de la Escritura, yo creo que tiene que ver con la conclusión: glorificar a Dios. O sea que en todo lo que yo voy a iniciar, todo lo que yo voy a hacer, yo tengo que preguntarme, ¿glorifica esto a Dios? No si es legal lo que estoy haciendo, no si es permisible lo que estoy haciendo. O sea, en el trabajo, por ejemplo, el ambiente, el clima podría ser en la compañía, robarle, por ejemplo, al dueño de la compañía. Podría ser perfectamente bien el molde que los trabajadores mantienen. Pero aunque la cultura sea esa, el apóstol Pablo dice, no todo conviene. O sea, que sea la norma y que sea a un punto legal. Robarle, por ejemplo, al cliente, legalmente robarle al cliente, no significa que eso sea conveniente. Yo no me dejaré, dice, dominar de ninguna de estas cosas. Y entonces yo creo que lo que está hablando precisamente el apóstol Pablo, conforme al contexto, tiene que ver con la inmoralidad sexual, tiene que ver con la fornicación, tiene que ver con usar mi cuerpo no para la gloria de Dios, sino para la satisfacción sexual, carnal, pecaminosa. Lo que la cultura dice. Everybody's doing it. Esa es la cultura. Todo el mundo lo está haciendo. Pero el cristiano no se rige por lo que todo el mundo está haciendo. Nosotros que hemos sido padres de pequeñitos, hemos visto a nuestros hijos, nos hemos dado cuenta, nuestros hijos regresan de la escuela con ¿cuál mentalidad? ¿Verdad? Todo el mundo lo hace. El hecho de que todo el mundo lo hace no significa que nosotros como creyentes vamos a terminar haciendo lo que el mundo hace. ¿A quién, en otras palabras, seguimos? ¿Dónde está nuestra orientación? Conforme al apóstol Pablo, es la gloria de Dios. No es una gratificación momentánea. No es una satisfacción del momento, sino la gloria de Dios. Y hermano, ya que estamos hablando de la gloria de Dios, que yo creo que es una categoría importante, es donde el apóstol Pablo aterriza. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dentro de ese mismo contexto, el apóstol Pablo también dice que el pecado, dice que es, ¿qué cosa? Para la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, ¿sabe lo que es? No es buscar la gloria de Dios, no
magnificar la gloria, no es incrementar la gloria de Dios. Cuando usted piensa, yo quiero glorificar a Dios, esa es la gracia de Dios en usted. La gracia de Dios en su vida. Cuando usted desea agradar a Dios, glorificar a Dios, en este caso en su cuerpo, en la fornicación, ¿qué yo hago con la fornicación? El apóstol Pablo argumenta tres aspectos importantes. Tres aspectos con la idea. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, dice él, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Yo no me voy a dominar por ningún deseo carnal, fornicación, yo no me voy a dejar dominar. Eso no es de un cristiano. Un cristiano busca cómo maximizar la gloria de Dios en su propio cuerpo. Y entonces entra en el primer argumento, y si usted observa, el primer argumento tiene que ver con la realidad que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, dice el versículo 13 y 14. Mire lo que dice el versículo 13. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a destruir Dios? Si usted se da cuenta, aquí están las comidas por un lado, las viandas para el vientre, para el estómago. Todo esto que está acá tiene que ver con el apetito carnal, natural, y tiene que ver con un apetito básico, natural de comer. Ese apetito dice que Dios lo va a destruir. Tanto el uno como los otros dice que los destruirá Dios. O sea que eso temporal, ese apetito natural que nosotros tenemos, dice que Dios lo va a destruir. Va a dejar de existir. Pero dice, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación. Si el cuerpo no es para la fornicación, entonces ¿para quién es el cuerpo? Dice el versículo bíblico, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. O sea que, ¿qué es lo que está desarrollando el apóstol Pablo? Está relacionando un concepto que tiene que ver una teología muy breve en cuanto al cuerpo. En cuanto al cuerpo. Y hermanos, esto es increíblemente esencial. Porque aquí hay otra corriente filosófica, religiosa, que abundaba en este tiempo, en el primer siglo. Comenzó en el primer siglo. En el segundo siglo encontramos nosotros una desviación, pero increíble. Y observamos nosotros un concepto que tiene que ver con el gnosticismo. Y el gnosticismo básicamente es un movimiento religioso que consiste básicamente en la idea. Esta es la idea del gnosticismo. El gnosticismo básicamente se conoce como un grupo variadísimo de doctrinas religiosas. Básicamente comenzó en el primer siglo de nuestra era, más adelante se fomentó, floreció en el segundo siglo, y básicamente la idea del gnosticismo era lo siguiente: el gnosticismo era una realidad sincretista. El dualismo persa lo explotaron hasta lo sumo. Ellos hablaban, por ejemplo, de misterios orientales, astrología babilónica, doctrinas que circulaban a través del primer, segundo siglo. Esta era una religión, y era una religión básicamente, era una religión que le preocupaba la salvación. Tenía un carácter soteriológico. El gnosticismo era una religión de salvación. Ellos estaban interesados en la pregunta: ¿en qué consiste la salvación? Y los gnósticos básicamente respondían. Los gnósticos tenían esa dualidad. Tenemos el cuerpo, tenemos el espíritu. Y entonces el gnosticismo decía: salvación es separar el espíritu del cuerpo. El espíritu está esclavizado en el cuerpo. El cuerpo no es nada. Los estoicos decían: comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo que pasa en el cuerpo es irrelevante, no tiene mañana. Pablo dice: no, nosotros no podemos ser gnósticos cristianos. Es una contradicción de términos. Una contradicción completa. No existe tal cosa como un gnóstico cristiano.
Los gnósticos de alguna manera buscaban cómo desarrollar su religión a través de categorías cristianas. Y entonces vemos nosotros, por ejemplo, tanto el cuerpo como el alma, básicamente, decían ellos, pertenecen a lo material. No solamente el cuerpo, pero aún el alma. El espíritu es el que debe de ser liberado. Y entonces ellos clamaban y decían, aún por ejemplo el alma es solamente el que le da al cuerpo algún concepto de deseo y de pasiones. El espíritu, en el concepto de ellos, no pertenecía a la realidad de este mundo, sino que pertenecía a una sustancia divina que por alguna razón ha caído y que ha quedado prisionera en lo material, ha quedado prisionera en el cuerpo. Y es necesario entonces, decían ellos, liberar de alguna manera el espíritu de su prisión. Y esto se lograba a través del gnosis. Gnóstico significa el conocimiento, de donde se deriva básicamente la palabra gnosticismo. Y este conocimiento no consistía en información, sino más bien en una iluminación mística que era producto de una revelación divina. Y entonces la especulación gnóstica decía, si el espíritu del ser humano se encuentra prisionero en el cuerpo, en la materia, entonces esto requiere una razón, y la razón se encuentra que los gnósticos encontraban el misticismo, la especulación, creaban este dualismo. Y entonces, por ejemplo, hay un historiador que dice, por ejemplo, dice, este gnosticismo se basaba en una astrología, en una cosmología. Si todo el bien que existe en el ser humano, decían ellos, se encuentra en el espíritu, el cuerpo está, decía él, condenado, está completamente condenado. Y entonces básicamente operaban dos naturalezas. Por un lado, habían dos consecuencias detrimentalmente en oposición. Por ejemplo, ellos decían, por un lado, o bien era necesario castigar el cuerpo y llevar por toda una vida ascética. Esto básicamente es la vida del monasterio. Golpear, por ejemplo, mi cuerpo, o bien lo que el cuerpo haga es indiferente, ya que nada influye en nuestra pureza de espíritu. Pero por el otro lado había también una corriente de libertinaje. Por un lado, una vida básicamente de golpear el cuerpo, ascetismo, pero por el otro lado, libertinaje. Y yo creo que lo que está ocurriendo en Corintios es ese libertinaje. Y entonces el gnóstico decía, el cuerpo está básicamente, la materia es una cárcel para el espíritu y tiene que ser liberado. No importa lo que pase con el cuerpo. Pablo dice absolutamente no. Él dice, el cuerpo, dice, tiene un elemento, y es un elemento espiritual. El cuerpo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Es para el Señor. ¿Y el Señor para quién es? Es para el cuerpo. Es más, hermanos, cuando pensamos nosotros en el cuerpo, ¿qué es lo que tiene el apóstol Pablo en mente cuando él está hablando acerca del cuerpo? Esto es muy importante, porque cuando el apóstol Pablo está tratando lo que significa el concepto de cuerpo, usted se da cuenta, por ejemplo, que la constitución básica del ser humano no puede existir sin el cuerpo. Cuando el apóstol Pablo está hablando del cuerpo, nunca él habla ausente del alma o ausente del espíritu. Es más, el hombre es esa división interna y externa y van de la mano. Por ejemplo, la teología bíblica nos enseña, Antiguo y Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y entonces un ser viviente, ¿qué es? Es una composición, y es una composición del polvo de la tierra, y es el soplo de vida, el ruja, ese soplo de vida, y entonces el hombre es un
ser viviente. Dice, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea que esa es la composición. La composición básicamente de un ser humano, de un ser viviente, es básicamente cuerpo y ese soplo de vida, ese espíritu. Y ni uno es mayor que el otro, los dos son básicamente complementarios. Dice, por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, ¿qué es alguien muerto? Alguien que no tiene espíritu. O sea, hay una separación entre el cuerpo y el espíritu, es igual a ¿qué? Está muerto. Pero cuando nosotros combinamos esto, o sea, cuando nosotros sentimos algo en el corazón, profundo en el corazón, nuestro cuerpo de alguna manera lo siente. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros le dijimos a nuestra futura esposa, ¿te casas conmigo? Y ella dijo que sí. Eso es un pensamiento. Esa es una intención del corazón. Wow, usted sintió en todo su ser. Porque es imposible separar una cosa de la otra cosa. El separar una cosa de otra cosa, conforme a la Escritura, es muerte. En 2 de Corintios, por ejemplo, capítulo 7, leemos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. O sea, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en carne y espíritu. O sea que esa idea gnóstica que la materia, el cuerpo, haz lo que te dé la gana, no tiene ninguna implicación, no es una doctrina bíblica. La doctrina bíblica nos enseña que debemos de santificar al Señor, no solamente en nuestra mente, no solamente en nuestro espíritu, no solamente en nuestra alma, en nuestra conciencia, que son cualidades, son facultades internas, pero también en nuestro cuerpo. Y una cosa no puede sobrepasar a la otra. Podemos nosotros perfeccionar la santidad en el temor de Dios en carne y en espíritu. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:34 nosotros leemos, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. O sea, en otras palabras, la mujer, dice, soltera, creyente, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Y entonces no hay en la teología bíblica, no hay un asunto de decir, voy a ser santo delante de Dios solamente en espíritu. El día domingo voy a venir a adorar a Dios y voy a santificar mi espíritu, pero el lunes voy al prostíbulo. El lunes voy al templo Afrodita y voy con las prostitutas. Pablo dice, en ningún modo, de ninguna manera. Absolutamente. Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. La pregunta es, ¿estás usando tu cuerpo para la gloria del Señor o para tu gratificación temporal? Esa es la pregunta del primer argumento que Pablo hace. Si usted se da cuenta, el siguiente argumento tiene que ver con esta otra realidad. El cuerpo es parte de Cristo. ¿Y qué significa eso? Si el cuerpo es parte del Señor, le pertenecemos al Señor, ¿qué significa esta otra característica, este otro argumento? Si usted observa, por ejemplo, Pablo dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Qué significa? Que nosotros somos miembros de Cristo. ¿Qué significa que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto, hermanos, habla de una realidad en el Nuevo Testamento, que como creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Le pertenecemos no solamente al Señor, pero pertenecemos a una iglesia. Y mire cómo argumenta el apóstol Pablo.
Nosotros somos miembros de Cristo. ¿No sabéis que no solamente le pertenecemos al Señor? El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pero número 2, mira el segundo argumento. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y mire lo que dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pablo dice: en ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? O sea, ¿no habéis leído en el Antiguo Testamento que esa es la realidad de meterse con una ramera? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que la Biblia nos habla acerca de que el Señor Jesús, Dios Hijo, dejó su trono de gloria. Él se humanizó tomando un cuerpo físico para hacer el sacrificio perfecto a nuestro favor y desvelizar así el amor de Dios para la humanidad. Después de su ascensión, Cristo continúa esa obra salvífica, soteriológica a través de su iglesia. La iglesia funciona como el cuerpo de Cristo en este mundo, desplegando el amor de Dios en Cristo por los hombres. Jesús no solamente es el Salvador de la iglesia, pero Él es el Redentor de la iglesia. Pero también la Biblia nos enseña que Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él no es un miembro, Él es la cabeza de la iglesia. Y su iglesia obedece ¿a quién? A su Señor. O sea que la iglesia representa a Cristo en este mundo manifestado, proclamando la vida eterna que solamente nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. El argumento de Pablo es número 1. Mira, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. O sea que el cuerpo no es como los gnósticos. El cuerpo no es la idea de que no tiene ninguna relevancia absoluta. No, mira, tú puedes ser santo, no solamente en cuerpo, en carne, pero también en espíritu y en alma. Pero número 2, ¿te das cuenta que tú eres miembro de una iglesia? Imagínate qué terrible que nosotros venimos los domingos por la mañana a celebrar el nombre del Señor, pero entre semana te unes con una ramera. O sea, lo que Pablo está argumentando es cómo es posible que nosotros hagamos tal atrocidad. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, mira, nos metemos con una ramera, nosotros le pertenecemos a Cristo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estamos llevando no solamente la iglesia a un acto depravado, pero a Cristo. Es como que si nosotros estuviésemos degradando y estuviésemos básicamente haciendo un pecado grotesco, no solamente en contra de Cristo, pero en contra también de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo, en una manera enfática, si usted se da cuenta, enfáticamente, él dice, ¿no sabéis? Dice que vuestros cuerpos son, dice, miembros de Cristo, miembros de la iglesia. Eso es lo que nosotros somos. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. El apóstol Pablo dice, absolutamente. Dice el apóstol Pablo, observe usted conmigo, de ningún modo, de ningún modo. Ahora, hermanos, si usted observa, Pablo utiliza una expresión negativa y es la expresión negativa más posible en el idioma griego. O sea, si usted quiere decir en griego, imposible, ¿no? Es que la contradicción más inaudita, lo peor, usted utiliza esa expresión. Megeneito es la expresión. Y la Reina Valera la traduce de ninguna manera. Y lo que denota es que no sea así. Que no lo quieras. Ni siquiera pienses en ello. ¡Qué ridículo! En otras palabras, que nunca sea así. Que nunca nosotros degrademos a Cristo ni la iglesia envolviéndonos
en fornicación. Él dice, en una manera categórica, huid de la fornicación. Y huir de la fornicación, hermano, tiene que ver con ser un fugitivo. La palabra tiene que ver con esa idea, ser un fugitivo. Y todos los días de su vida usted tiene que ser un fugitivo corriendo de la fornicación. La fornicación usted tiene que verla y tiene que verla como un enemigo en contra de su existencia. Usted tiene que ver la fornicación y tiene que verla como una epidemia. Usted tiene que correr, usted tiene que ser un fugitivo todos los días de su vida. ¿Sabe lo que tiene que hacer el homosexual? El homosexual no puede aceptar su estilo de vida. ¿Sabe lo que tiene que hacer el homosexual que ha estado en esa vida y viene a los pies de Cristo? Tiene que correr todos los días de su vida. Tiene que correr. El borracho, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que correr todos los días de la borrachera. Todos los días de la borrachera. ¿Sabe el de lengua larga lo que tiene que hacer? El de lengua larga. Que muchas veces pensamos, oh, terrible, el fornicario y el homosexual, el lesbianismo, como pecados capitales. Son pecados, pero muchas veces con la lengua destruimos. ¿Y sabe lo que tiene que hacer el de lengua larga? Correr todos los días de su vida. Tiene que ser un fugitivo. La Escritura nos enseña a correr. La Escritura nos enseña a huir de la fornicación. Huir de la fornicación. Dice la Escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. O sea que esa es la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor debemos nosotros no de degradar la iglesia del Señor, al Señor mismo. Debemos de honrarlo, glorificarlo, y no lo hacemos en fornicación. Si usted se da cuenta, tercer argumento. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, en otras palabras, el argumento que está haciendo es, mira, no solamente le pertenecemos al Señor, pertenecemos a una iglesia. Pero número 3, dice la Escritura, que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ahora usted se da cuenta que la palabra que utiliza es templo, no es casa ni siquiera. No es casa. La palabra que utiliza es cuerpo. O sea que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios nos redimió. Él mandó a su Hijo Jesucristo, nos compró con sangre para que nosotros vivamos ya no más al pecado, sino para Dios. Usted se da cuenta que constantemente el apóstol Pablo, por ejemplo, en su segunda carta, él dice, el cual también dice que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Usted se da cuenta que el Espíritu de Dios no solamente mora en nosotros, pero Él nos ha sellado. Dice que Él nos ha dado las arras. Es básicamente un sello, es una garantía. Nos selló como propiedad suya, puso su Espíritu en nuestros corazones como garantía de las promesas venideras. El Espíritu Santo es eso. Es un sello, nos ha sellado, le pertenecemos a Él. El Espíritu mora en nosotros. Y usted se da cuenta, en momentos el concepto del Espíritu puede ser el Espíritu de verdad, el Espíritu de redención, el Espíritu de salvación. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que mora en nosotros y nos ha sellado. Le pertenecemos. Cuando usted, por ejemplo, lee acerca de los aserraderos, por ejemplo, que están en el norte de los Estados Unidos, por ejemplo, la parte west, todo lo que es Oregon, lo que es Washington, Alaska,
Usted ve el oeste, norte de los Estados Unidos, básicamente hay aserraderos y entonces los árboles son cortados y antes de dejarlos a ir por el río abajo, los marcan. Y el dueño del aserradero tiene su sello, y en ese sello, él básicamente, con ese sello lo que está diciendo es este trozo de madera me pertenece a mí. Y no solamente eso, cuando llega al final del río, entonces comienzan a distribuir. Este es del aserradero de San Raulito, y este es el aserradero de San Bernardo, y este es y entonces saben los que están recibiendo esos trozos de madera hacia dónde van. Pero los dueños no solamente dicen, mira, esto me pertenece a mí, pero no solamente eso, yo estoy asignando ese trozo de madera para el templo de Dios, para una casa. Vamos a construir una iglesia y esa madera va exclusivamente, ya hay un sello. La Escritura nos enseña que Él nos ha sellado, Él nos ha marcado, le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. Y hermanos, usted se da cuenta que a través de toda esa travesía, hermanos, río abajo hay una marca, y la marca dice, you belong to Christ. Le perteneces a Cristo, el Espíritu de Dios mora en ti y eres parte de la iglesia del Señor. Representas al pueblo de Dios. Y por eso la Escritura nos enseña y nos dice de la siguiente manera, el cual nos ha sellado, nos ha dado las arras, ese sello. Dice la Escritura de la siguiente manera, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora dice vivo en la carne, lo que vivo en la carne, su cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice a Tito, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Usted se da cuenta que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios nos enseña. Y mire lo que nos enseña la gracia de Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos carnales, mundanos, vivamos en este mundo, sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, porque esa es la iglesia del Señor. Esto no se trata de opciones, esta es nuestra manera de vivir. No es fornicación, no es, vamos a ver cómo nos va, vamos a cohabitar. Eso se llama fornicación en la Biblia. Eso no tiene ningún otro nombre. Se llama fornicación. Y eso no va bien con Dios. Lo que usted y yo debemos de mantener y entender es, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted se da cuenta que dice la Escritura que nosotros somos templo, nuestro cuerpo es templo, no es casa, no es habitación. ¿Qué es lo que hace usted en la casa? Usted come. ¿Qué es lo que hace usted en el templo? Usted adora. Usted adora. Y nuestro cuerpo es templo
No es una residencia, no es una habitación para hacer lo que nos dé la gana. Es el templo del Espíritu Santo. Y a Él venimos y a Él reverenciamos. Por esa razón el apóstol Pablo termina diciendo, su conclusión es con dos imperativos, solamente dos imperativos. Y los dos tienen una relación. Número uno, huid de la fornicación. Y número dos, glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, todo vuestro ser. Número uno, huid, y número dos, glorificar. Hermano, estos tienen ese peso, esa fuerza. Esto tiene, hermano, una autoridad, porque el hombre de Dios eso es. El hombre de Dios, si usted se da cuenta, por un lado, se caracteriza por lo que huye. Usted está huyendo constantemente, está huyendo. Pero usted no solamente está huyendo. Usted huye de las cosas que destruyen al hombre de Dios. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué hace el hombre de Dios? Él busca la gloria de Dios. Quiere maximizar la gloria de Dios. Él desea, sobre encima de todo, la gloria de Dios en cada aspecto de su vida. Yo le pregunto a usted, ¿ha sido usted redimido por la sangre de Cristo? ¿Es Cristo el Señor de su vida? ¿Es miembro del cuerpo de Cristo, su iglesia? ¿Mora el Espíritu Santo en su vida? Si ese es el caso, huya de la fornicación. Glorifique a Dios con su cuerpo y su espíritu, los cuales son de Dios. Dice la Escritura que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ni usted ni yo vamos a terminar bien. El cohabitar podría ser una estrategia cultural de la sociedad, por cierto, diabólica. No está basada en lo que Dios nos enseña. Pero hermanos, huid de la fornicación, glorificad a Dios, es la postura de todo creyente que tiene conciencia del Dios vivo. Vamos a orar al Señor y ser despedidos. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias porque este pasaje de la Escritura es necesario ser predicado. Este pasaje está allí en tu palabra y no puede ser ignorado. Es cierto que hay iglesias que no tocan este pasaje ni de lejos, pero yo te doy gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de venir a Él, meditar en Él y ser sometidos a Él. Tu palabra nos enseña, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas que destruyen al hombre de Dios y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tu palabra nos enseña, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El hombre de Dios es caracterizado no solamente por lo que huye de la fornicación, huye de la maledicencia, huye de las pasiones juveniles, huye. Es un fugitivo, pero es un hombre que sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hemos sido comprados con precio. Y tu palabra nos enseña, porque hemos sido comprados, redimidos, hemos sido marcados con el Espíritu Santo de la promesa, glorificado a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, alabamos tu nombre. Te damos gracias. Te damos gracias porque tenemos increíbles promesas.
y porque tenemos esas tremendas promesas de vida eterna, tu palabra nos enseña que nos limpiemos de toda contaminación de carne y del espíritu y que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Señor, yo quiero suplicar por los padres de nuestra iglesia. Yo quiero suplicar, Padre bendito, que tú puedas, Señor, traer a los padres de la iglesia ese desafío de vivir como conviene delante de ti. Señor, todo lo que es pornografía, prostitución, todo lo que es, Señor, de mal nombre, aún pornografía, Señor, sácala de nuestro contorno. Señor, enséñanos a huir, ser fugitivos, pero enséñanos a seguir la gloria de vida a tu nombre. Bendice a cada padre, cada hijo. Bendice tu iglesia. Y yo te ruego, Señor, que juntos podamos, Señor, los que invocamos el nombre de Jesús, que todos a una podamos glorificarlo a Él. Porque tú mereces, Señor, todo honor y toda gloria. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.